Hola inversionistas. Bienes inmuebles frente a acciones, ¿cuál tiene mayores rendimientos? Si bien existen compensaciones, ambos activos ofrecen oportunidades de inversión para adaptarse a diferentes objetivos. Comprender las ventajas y desventajas de ambas estrategias puede ayudarlo a tomar la decisión de inversión más informada en función de sus objetivos y tolerancia al riesgo. Los inversores comparan con frecuencia la inversión inmobiliaria y la bursátil en términos de rentabilidad. Según una encuesta de Gallup publicada en mayo, el 34% de los estadounidenses cree que los bienes raíces son la mejor inversión a largo plazo, mientras que solo el 18% dice que las acciones o los fondos mutuos son la mejor estrategia de inversión a largo plazo. La verdad es que ambas tácticas tienen sus ventajas y desventajas. Las acciones, por ejemplo, ofrecen una mayor liquidez y mayores márgenes de beneficio en un horizonte de tiempo más corto. La compra de bienes inmuebles puede ser más adecuada si desea beneficios fiscales y rendimientos constantes. Comprender las ventajas y desventajas de ambas estrategias puede ayudarlo a tomar la decisión de inversión más informada en función de sus objetivos y tolerancia al riesgo. Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta. Invertir en bienes raíces. Invertir en acciones. Comparación de bienes raíces y acciones. Otros factores a considerar. Invertir en bienes raíces. Puede generar ingresos comprando propiedades residenciales o comerciales para alquilar o voltear. Sin embargo, este enfoque generalmente requiere una gran inversión inicial. Los fideicomisos de inversión en bienes raíces, o REIT, son una forma alternativa de inversión en bienes raíces que no requiere financiamiento ni administración de propiedades por su cuenta. Los REIT le permiten poseer una acción y beneficiarse de un grupo de propiedades generadoras de ingresos. Al igual que un fondo mutuo, puede comprar y vender REIT fácilmente en las bolsas de valores y beneficiarse de su diversificación y liquidez. Invertir en acciones. Invertir en acciones te convierte en accionista de una empresa. Como resultado, puede obtener ganancias vendiendo acciones cuando el valor de las acciones de la empresa aumenta o manteniéndolas mientras paga dividendos. Puede comprar acciones individualmente, a través de fondos mutuos o mediante fondos cotizados en bolsa. Las inversiones en acciones individuales significan que usted gana o incurre en pérdidas en función del rendimiento de las acciones de la empresa. Por otro lado, los fondos mutuos y los ETF permiten diversificar su cartera invirtiendo en múltiples acciones a la vez. Comparación de bienes raíces y acciones. Muchos inversionistas compran bienes raíces y acciones para acumular riqueza con el tiempo. Si bien ambos brindan el potencial de ganancias sustanciales, difieren en las tasas de rendimiento, riesgo, liquidez y accesibilidad. Devoluciones. Históricamente, las acciones han ofrecido mejores rendimientos que las inversiones inmobiliarias. Las acciones han tenido una rentabilidad, en promedio, de entre un 8% y un 12% anual, mientras que los bienes raíces han generado una rentabilidad de entre un 2% y un 4% anual. Economista del Instituto Estadounidense de Investigación Económica. Sin embargo, otras variables como las condiciones económicas y las decisiones de compra emocionales pueden dar lugar a inversiones deficientes y rendimientos más bajos. Si bien los inversionistas de bienes raíces pueden ver rendimientos más bajos que los inversionistas de acciones en conjunto, aquellos con propiedades de alquiler pueden esperar un flujo de ingresos relativamente constante de sus inquilinos. Es mucho más fácil encontrar flujo de efectivo en bienes raíces que en el mercado de acciones o bonos, dice, presidente de Jones Fiduciary Wealth Management. El valor de las propiedades inmobiliarias tiende a apreciarse con el tiempo. Con los beneficios fiscales para los propietarios de viviendas, como los intereses hipotecarios, los impuestos sobre la propiedad y las deducciones por depreciación de la propiedad, los inversores en bienes raíces pueden ver grandes ganancias a largo plazo. Hablando en términos prácticos, también es importante recordar que muchos inversionistas de bienes raíces utilizan un alto grado de apalancamiento para comprar propiedades, lo que puede aumentar drásticamente su retorno sobre el capital. Esto agrega algunos matices al debate entre acciones y bienes raíces. Por ejemplo, si un inversionista compra una propiedad de $100,000 con un pago inicial del 20% y la propiedad se aprecia un 3% en un año, tiene ganancias en papel del 15% sobre su inversión inicial de $20,000. Costos. Las tarifas, las comisiones, los costos de mantenimiento de la cuenta y otros gastos pueden reducir sus rendimientos en cualquiera de las clases de activos. Sin embargo, invertir en acciones generalmente requiere una inversión inicial más pequeña. Algunas personas participan en programas como DRIPs, programas de reinversión de dividendos, o compran acciones fraccionarias, que permiten gastos iniciales muy pequeños. Por otro lado, invertir en bienes raíces mediante la gestión de propiedades de alquiler no es una hazaña financiera insignificante. Como inversionista de bienes raíces, usted es responsable del pago inicial de la propiedad,
las tarifas de cierre, la hipoteca y los costos de mantenimiento recurrentes. Diversificación. Invertir tanto en bienes raíces como en acciones puede ayudarlo a diversificar su cartera. Las inversiones inmobiliarias son excelentes para la diversificación debido a su baja correlación con otras clases de activos como acciones y bonos. Por otro lado, supongamos que un inversionista pone todo su dinero en una sola acción o en una pequeña cantidad de acciones. La falta de exposición limita el crecimiento y los deja susceptibles a las pérdidas de esa empresa o industria. Invertir en una cartera diversificada de acciones y bienes raíces, junto con otras clases de activos, puede ayudarlo a optimizar sus rendimientos y minimizar el riesgo. Accesibilidad. Los inversores con diferentes niveles de experiencia pueden participar en el mercado de valores con relativa facilidad. Las empresas que cotizan en bolsa presentan declaraciones a los reguladores relacionadas con su salud financiera y sus acciones corporativas, informan ganancias y la información está ampliamente disponible. Hay redes de cable que siguen los mercados y mucha infraestructura social que apoya a los inversores de capital. Por el contrario, la inversión inmobiliaria tiene una barrera de entrada más alta que la inversión en acciones. Los bienes raíces pueden ser complicados. Hay implicaciones fiscales. Se pueden requerir mejoras y no hay mucha información centralizada y fácilmente disponible en algunos casos. Por cierto, si se realizan mejoras para generar más ingresos, como una casa para ser alquilado, se incurre en un conjunto completo de nuevas compensaciones. Liquidez. La inversión en acciones ofrece más liquidez que la inversión en bienes raíces, lo que significa que puede comprar y vender acciones fácilmente en minutos o segundos. Pero como inversionista de bienes raíces, debe encontrar un comprador y cumplir con los requisitos legales y administrativos para vender, lo que puede demorar semanas o meses. La falta de liquidez de los bienes raíces dificulta el intercambio inmediato de activos por efectivo, lo que puede ser una desventaja para los inversionistas, según sus objetivos de inversión. La falta de liquidez es el precio a pagar a cambio de rendimientos lucrativos a largo plazo. Hay absolutamente una prima que ganar en inversiones que carecen de liquidez total. Lógicamente, esto tiene sentido porque nadie renunciaría a la liquidez por un rendimiento igual o peor que las inversiones líquidas. Otros factores a considerar. Si bien el análisis de tendencias puede proporcionar información valiosa sobre el comportamiento del mercado, las condiciones cambian rápidamente en respuesta a los acontecimientos económicos y políticos. Por lo tanto, debe considerar otros factores fuera de las tendencias históricas para determinar la eficacia de una estrategia de inversión. Condiciones de mercado. La economía puede influir en los rendimientos de las inversiones inmobiliarias o bursátiles. Los precios de las acciones son más volátiles que los precios de los bienes raíces, y aunque las acciones tienden a tener un buen desempeño en las primeras etapas de una corriente ascendente inflacionaria, con una inflación alta, los bienes raíces pueden funcionar mejor. La dinámica del mercado en constante cambio también puede plantear desafíos para los inversores inmobiliarios y bursátiles de diferentes maneras. La renta variable pública de Estados Unidos, representada por el S&P 500, está escalando el proverbial muro de la preocupación a medida que cotiza por encima de los niveles de valoración históricos a pesar de la debilidad de las ganancias y la inflación de la Reserva Federal. El gasto de los consumidores está disminuyendo, lo que afecta las ganancias, el crecimiento del Producto Interno Bruto y el entorno laboral. Por otro lado, los activos inmobiliarios generalmente pueden ser una cobertura contra la inflación. Por ejemplo, el aumento de la inflación puede dar lugar a aumentos de los alquileres, lo que aumenta el flujo de caja para los inversores. Sin embargo, si la economía se deteriora demasiado, una recesión puede disminuir la demanda de bienes raíces, provocando que el valor de las propiedades y las tasas de alquiler caigan en picado. Objetivos financieros y horizonte temporal. Debe tener en cuenta sus objetivos financieros al elegir una estrategia de inversión. La inversión en acciones puede ser un enfoque más efectivo para aquellos que desean mayores rendimientos en un periodo más corto. Los bienes raíces pueden ser ideales para aquellos que desean un flujo estable de ingresos que pueden esperar para ver un retorno de su inversión. Tolerancia al riesgo. La inversión en acciones y bienes raíces conlleva varios niveles de riesgo. Por ejemplo, invertir en el mercado de valores tiende a ser más volátil que en bienes raíces. Sin embargo, la compra de una propiedad de alquiler requiere una inversión inicial significativa y puede estar sujeta a costos imprevistos. La comida para llevar. Los inversores deben considerar una variedad de factores además de qué estrategia de inversión ofrece los mayores rendimientos en el menor tiempo posible. Las cosas a considerar incluyen las condiciones del mercado, los objetivos individuales y la tolerancia al riesgo. Los inversores deben mantenerse fieles a sus objetivos de inversión incorporando acciones y bienes raíces en sus carteras y reequilibrando periódicamente las limitaciones geográficas y de tamaño. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es importante investigar.
Un asesor financiero puede ayudarlo a tomar decisiones bien informadas que se alineen con su tolerancia al riesgo y sus objetivos financieros. Suscríbanse y denle like para tener nuevos reportes. Hasta la próxima, inversionistas.